Gracias por estar aquí. Así que, adentrándonos en su mundo y en cómo percibe el sentido del yo y la forma en que une la ciencia con la manera en que formamos recuerdos, la forma en que vivimos en un estado perpetuo de revivir nuestro pasado y cosas así, es realmente increíble y quiero profundizar en la noción de que usted es una especie de constructo habitual. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el hábito de usted? Bueno, un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se adquieren a través de la repetición. El hábito es cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Así que, si lo piensas, las personas se despiertan por la mañana y comienzan a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos, recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado a personas y cosas en ciertos momentos y lugares, y si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que comienzan su día, ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Así que en el momento en que recuerdan esos recuerdos de sus problemas, de repente se sienten infelices, se sienten tristes, sienten dolor. Ahora, cómo piensas y cómo te sientes crea tu estado de ser. Así que el estado de ser completo de la persona cuando comienza su día está en el pasado. ¿Qué significa eso? El pasado familiar, tarde o temprano, será un futuro predecible. Así que si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar más allá de cómo te sientes, o si los sentimientos se han convertido en el medio de pensar, por definición, al tener emociones, estás pensando en el pasado. Y en su mayoría vas a seguir creando la misma vida, así que la gente agarra su teléfono celular, revisan su WhatsApp, revisan sus mensajes de texto, revisan sus correos electrónicos, revisan Facebook, se toman una foto de los pies, la publican en Facebook, tuitean algo, hacen Instagram, revisan las noticias y ahora se sienten realmente conectados a todo lo que conocen en su vida y luego pasan por una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan de la cama del mismo lado, van al baño, se preparan una taza de café, se duchan, se visten, conducen al trabajo de la misma manera, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas que presionan los mismos botones emocionales y eso se convierte en la rutina y se convierte en un programa. Así que ahora han perdido su libre albedrío a un programa y no hay una mano invisible haciéndolo por ellos. Así que cuando llega el momento de cambiar, la redundancia de ese ciclo se convierte en un programa subconsciente. Así que ahora el 95% de quienes somos, para cuando tenemos 35 años, es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones arraigadas que funcionan como un programa de computadora. Entonces, la persona puede decir con su 5% de su mente consciente, quiero estar sano, quiero ser feliz, quiero ser libre, pero el cuerpo está en un programa completamente diferente. Entonces, ¿cómo comienzas a hacer esos cambios? Bueno, tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Y ahí es donde entra la meditación, porque puedes enseñar a las personas a través de la práctica cómo cambiar sus ondas cerebrales, ralentizarlas, y cuando lo hacen correctamente, entran en el sistema operativo donde pueden comenzar a hacer cambios realmente importantes. Así que la mayoría de las personas espera a que ocurra una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico. Ya sabes, esperan la pérdida, alguna tragedia para decidirse a cambiar. Y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Creo que en este momento lo interesante es que la gente está despertando. Eso es realmente interesante. Y donde encontré los ganchos más profundos sobre cuán poderoso puede ser esto para alguien es cuando hablas sobre el trauma y has mencionado cómo las personas experimentan un evento traumático, pero luego lo ensayan básicamente, y cómo eso tiene un efecto dominó. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué a las personas les resulta tan difícil superar el trauma? Bueno, cuanto más fuerte es la reacción emocional que tienes ante alguna experiencia en tu vida, mayor es el cociente emocional. Cuanto más prestas atención a la causa,
Y en el momento en que el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una instantánea y eso se llama memoria. Así que las memorias a largo plazo se crean a partir de experiencias muy emocionales. Lo que sucede entonces es que las personas piensan neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Así que cuando tienes una reacción emocional hacia alguien o algo, la mayoría de las personas piensan que no pueden controlar su reacción emocional. Bueno, resulta que si permites que esa reacción emocional, que se llama un periodo refractario, dure horas o días, eso se llama estado de ánimo. Le digo a alguien, oye, ¿qué pasa? Piensa, voy a estar de mal humor. Bueno, ¿por qué estás de mal humor? Bueno, me pasó algo hace 5 días y estoy teniendo una larga reacción emocional. Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, eso se llama temperamento. ¿Por qué está tan amargado? No lo sé. Preguntémosle. ¿Por qué estás tan amargado? Bueno, me pasó algo hace 9 meses. Y si mantienes esa misma reacción emocional durante años, eso se llama rasgo de personalidad. Así que aprender a acortar tu periodo refractario de reacciones emocionales es realmente donde comienza ese trabajo. Entonces, las personas cuando tienen un evento lo que hacen es seguir recordando el evento porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia están diciendo que presten atención a lo que sucedió porque quieren estar preparados si vuelve a ocurrir. Resulta que la mayoría de las personas pasan el 70% de su vida viviendo en supervivencia y en estrés. Así que siempre están anticipando el peor de los escenarios basándose en una experiencia pasada y literalmente de las infinitas posibilidades en el campo cuántico están seleccionando el peor resultado posible y comenzando a abrazarlo emocionalmente con miedo, condicionando su cuerpo a un estado de miedo. Si hacen esto suficientes veces, el cuerpo tiene un ataque de pánico sin que tú puedas predecirlo, porque está programado subconscientemente. Entonces, le preguntas a la persona, ¿por qué eres así? Y ellos dirán, soy así por este evento que me ocurrió hace 15 o 20 años. Lo que eso significa desde un punto de vista biológico es que no han podido cambiar desde ese evento. Así que las emociones de la experiencia tienden a darle al cuerpo y al cerebro una descarga de energía. Las personas se vuelven adictas a la descarga de esas emociones y utilizan los problemas y condiciones en sus vidas para reafirmar su limitación, para al menos poder sentir algo. Ahora, cuando llega el momento de cambiar, le preguntas a la persona, ¿por qué eres así? Bueno, cada vez que recuerdan el evento, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera ocurriendo, activando y conectando los mismos circuitos y configurando la misma firma emocional en el cuerpo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, tu cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que estás creando solo con el pensamiento. Así que el cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y así, cuando esas emociones influyen en ciertos pensamientos, lo hacen. Luego, esos pensamientos crean las mismas emociones y esas mismas emociones influyen en los mismos pensamientos. Ahora, el estado de ser de toda la persona está en el pasado. Entonces, la parte más difícil del cambio no es tomar la misma decisión que tomaste el día anterior. Y en el momento en que decides hacer una elección diferente, prepárate porque va a sentirse incómodo, va a sentirse desconocido, va a haber algo. Entonces, ¿por qué se siente tan incómodo? Es por las neuronas que se activan juntas y se conectan juntas. Hay una facilidad en ese ciclo, simplemente porque literalmente, y tú has hablado de esto de manera muy elocuente, la forma en que las neuronas se conectan en el cerebro, lo rápido que sucede. He visto que has mostrado imágenes de cuán rápidamente ocurren esas conexiones, lo cual es bastante increíble. ¿Es eso lo que lo hace tan incómodo para las personas? Creo que lo más importante es que seguimos activando y conectando esos circuitos, se vuelven más arraigados. Así que tienes un pensamiento y luego el programa se ejecuta, pero es la emoción la que sigue al pensamiento. Si tienes un pensamiento temeroso, vas a sentir ansiedad. En el momento en que sientes ansiedad, tu cerebro está verificando con tu cuerpo y diciendo, sí,
estás bastante ansioso. Entonces comienzas a pensar más pensamientos correspondientes que igualan cómo te sientes. La redundancia de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Así que ahora, cuando llega el momento de cambiar, la persona se adentra en ese río de cambio y toma una decisión diferente y de repente no se siente de la misma manera. Entonces el cuerpo dice: has estado haciendo esto durante 35 años. Vas a simplemente dejar de sentir sufrimiento, dejar de sentir culpa y dejar de sentir vergüenza. No vas a quejarte, culpar o poner excusas o sentir lástima por ti mismo. El cuerpo está en lo desconocido, así que el cuerpo dice: quiero volver a un territorio familiar. Así que el cuerpo comienza a influir en la mente y luego dice: empieza mañana, eres demasiado parecido a tu madre, nunca cambiarás. Esto no va a funcionar para ti, esto no se siente bien. Y si respondes a ese pensamiento como si fuera cierto, ese mismo pensamiento te llevará a la misma elección, lo que llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que producirá la misma emoción. Quiero hablar sobre esa noción de dame un poco más de detalle. ¿Qué queremos decir con que el cuerpo se convierte en la mente o en la mente inconsciente? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Bueno, esas son dos cosas diferentes. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. En cierto sentido, si estás sentado y comienzas a pensar en algún escenario futuro de peor caso que estás imaginando en tu mente y comienzas a sentir la emoción de ese evento, tu cuerpo no sabe la diferencia entre el evento que está ocurriendo en tu mundo exterior y lo que estás creando solo con emoción o pensamiento. Así que la mayoría de las personas entonces están constantemente reafirmando sus estados emocionales. Así que cuando llega el momento de renunciar a esa emoción, pueden decir: realmente quiero hacerlo, pero en realidad el cuerpo es más fuerte que la mente porque ha sido condicionado de esa manera. Así que el sirviente ahora se ha convertido en el maestro y la persona, de repente, una vez que entra en lo desconocido, prefiere sentir culpa y sufrimiento porque al menos puede predecirlo. Estar en lo desconocido es un lugar aterrador para la mayoría de las personas porque lo desconocido es incierto. La gente me dice: bueno, no puedo predecir mi futuro, estoy en lo desconocido. Y siempre digo que la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. ¿Qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres demostrar? Y un día, el acto de ensayar mentalmente, cerrando los ojos, ensayando la acción, ensayando la reacción de lo que deseas o la acción de lo que deseas, cerrando los ojos y ensayando mentalmente alguna acción. Si estás verdaderamente presente, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que imaginas y lo que experimentas en el mundo tridimensional. Así, comienzas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ha ocurrido. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, ahora es un mapa hacia el futuro. Y si sigues haciéndolo, preparándolo de esa manera, el hardware se convierte en un programa de software. Y quién sabe, tal vez empieces a actuar como una persona feliz. Creo que la parte más difícil es enseñar a nuestro cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de la experiencia real. Entonces, ¿qué significa eso? No puedes esperar a tener éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar a tener riqueza para sentirte abundante. No puedes esperar a tener una nueva relación para sentir amor o a sanar para sentirte completo. Quiero decir, ese es el viejo modelo de la realidad de causa y efecto, ¿sabes? Esperar a que algo fuera de nosotros cambie cómo nos sentimos por dentro. Y cuando nos sentimos mejor por dentro, prestamos atención a lo que sea que lo haya causado. Pero lo que eso significa es que en el mundo newtoniano, la mayoría de las personas pasa toda su vida viviendo en la carencia, esperando que algo cambie. ¿Qué quieres decir con el mundo newtoniano? El mundo newtoniano se trata de lo predecible, se trata de predecir el futuro, pero el modelo cuántico de la realidad no es así. Se trata de causa y efecto. En el momento en que comienzas a sentirte abundante y digno, estás generando riqueza. En el momento en que te sientes empoderado y lo sientes, comienzas a avanzar hacia tu éxito.
En el momento en que comienzas a sentirte completo, tu sanación comienza. Y cuando te amas a ti mismo y amas toda la vida, crearás un equilibrio y ahora estás causando un efecto. Creo que esa es la diferencia entre vivir como una víctima en tu mundo, diciendo soy así por esta persona, por esta cosa o por esta experiencia. Ellos me hicieron pensar y sentir de esta manera. Cuando cambias eso, te conviertes en el creador de tu mundo y comienzas a pensar que mis pensamientos y mis sentimientos están cambiando un resultado en mi vida. Y ahora eso es un juego completamente diferente y comenzamos a creer más que somos creadores de la realidad. Entonces, ¿cómo pasamos de eso? Está bien, tengo esta emoción negativa, está controlando mi vida, me ha atrapado en este ciclo de pensar en esta emoción, lo que desencadena una reacción química que entrena a mi cuerpo a sentir de esa manera, lo que hace que sea más fácil y probable que lo vuelva a hacer. Y ahora estoy en esta línea viciosa inconsciente, y es inconsciente, ¿verdad? Tú dijiste, ¿tu pensamiento crea tu entorno o tu entorno crea tu pensamiento? Lo cual me pareció realmente interesante. Entonces, ¿cómo pasamos de eso, de manera mecánica, a comenzar este proceso de visualización de algo que empodera, que me coloca en un estado diferente, que es mi yo futuro? ¿Es meditación? ¿Qué aspecto tiene eso? Si no te defines por una visión del futuro, entonces te quedas con los viejos recuerdos del pasado y serás predecible en tu vida. Y si te despiertas por la mañana y no te defines por una visión del futuro, verás a las mismas personas, irás a los mismos lugares y harás exactamente lo mismo a la misma hora. Ya no es que tu personalidad esté creando tu realidad personal. Ahora tu realidad personal está afectando o creando tu personalidad. Tu entorno está controlando realmente cómo piensas y sientes inconscientemente, porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neurológica en tu cerebro. Cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Así que algunas personas usarán a su jefe para reafirmar su adicción al juicio. Ellos usarán a su enemigo para reafirmar su adicción al odio y utilizar a sus amigos para afirmar su adicción al sufrimiento. Así que ahora necesitan el mundo exterior para sentir algo. Cambiarlos es ser más grande que su entorno, ser más grande que las condiciones en su mundo y el ambiente. ¿Es eso seductor? Entonces, ¿por qué es la meditación la herramienta? Bueno, sentémonos, cerremos los ojos, desconectémonos de nuestro entorno exterior. Si estás viendo menos cosas, hay menos estimulación que va a tu cerebro. Si estás escuchando música suave o tienes tapones en los oídos, hay menos información sensorial que llega a tu cerebro. Así que te estás desconectando del entorno. Si puedes sentar tu cuerpo y decirle que se quede como un animal, quédate aquí. Te alimentaré cuando terminemos. Puedes levantarte y revisar tus correos electrónicos. Puedes hacer todos tus mensajes de texto, pero ahora mismo vas a quedarte ahí y obedecerme. Cuando haces eso correctamente y no estás comiendo, oliendo ni probando nada, no estás experimentando ni sintiendo nada. Tendrías que estar de acuerdo conmigo en que estás siendo definido por un pensamiento, ¿verdad? Así que cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta de que tu atención está en esa emoción y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Estás sacando tu energía del momento presente hacia el pasado. Te das cuenta de eso y vuelves a asentar tu cuerpo en el momento presente porque está diciendo, bueno, son las 8 en punto. Normalmente te enojas porque estás en el tráfico a esta hora y aquí estás sentado y estamos acostumbrados a sentir ira y estás fuera de horario. Oh, son las 11 en punto y normalmente revisas tus correos electrónicos y juzgas a todos. Bueno, el cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que te das cuenta de que estás haciendo eso y tu cuerpo anhela esas emociones y lo vuelves a asentar en el momento presente, le estás diciendo al cuerpo, no es más la mente la que eres, sino que ahora tu voluntad está creciendo más que el programa. Y si sigues haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es como entrenar a un potro o a un perro.
Simplemente va a decir, voy a sentarme. Y en el momento en que eso sucede, cuando el cuerpo ya no es la mente, cuando finalmente se rinde, hay una liberación de energía. Pasamos de partícula a onda, de materia a energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos mantienen en el pasado familiar. Y hemos visto esto miles de veces. De hecho, ahora podemos predecirlo en una exploración cerebral. Eso es muy interesante. Vamos a profundizar un poco más en la metacognición, la noción de que no tienes que creer todo lo que piensas. Me encanta la forma en que hablas de eso. Sí, y tenemos un gran lóbulo frontal. Es el 40% de nuestro cerebro entero, y la mayoría de las personas, cuando tienen un pensamiento, simplemente piensan que eso es la verdad. Y creo que una de mis mayores realizaciones en mi propio viaje fue que solo porque tienes un pensamiento no significa necesariamente que sea cierto. Así que si piensas de 60 a 70 mil pensamientos en un día, y lo hacemos, y el 90% de esos pensamientos son los mismos que el día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho. Porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección. La misma elección lleva al mismo comportamiento. El mismo comportamiento crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce la misma emoción. Y así, el acto de tomar conciencia de este proceso para comenzar a ser más consciente de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, se llama metacognición. Y entonces, ¿por qué es eso importante? Porque cuanto más consciente te vuelves de esos estados inconscientes de mente y cuerpo, menos probable es que te vuelvas inconsciente durante el día, y ese pensamiento no se te escapará de la conciencia sin control, porque tú significa conocerte a ti mismo. La palabra meditación significa familiarizarse. A medida que te familiarizas con los pensamientos, los comportamientos y las emociones del viejo yo, estás retirando ese viejo yo mientras creas y estableces nuevos pensamientos y condicionas el cuerpo a un nuevo estado emocional. Si haces eso suficientes veces, comenzará a volverse familiar para ti. Por eso es tan importante. Al igual que en un jardín, si estás plantando un jardín, tienes que deshacerte de las malas hierbas. Tienes que sacar las plantas del año pasado y debes quitarlas. Las piedras que emergen son como nuestros bloqueos emocionales. Deben ser removidas. Ese suelo tiene que ser aireado y descompuesto. Tenemos que hacer espacio para plantar el nuevo jardín. Principalmente, aprendemos más sobre nosotros mismos y sobre los demás cuando estamos incómodos. Porque en el momento en que te mueves a ese estado incómodo, normalmente un programa salta. Cuando ese programa salta es porque la persona no quiere estar en el momento presente y comprometerse conscientemente. Así que cuando enseñas a las personas a hacer eso con un proceso meditativo, resulta que cuando están en su vida son menos propensas a reaccionar emocionalmente, son menos propensas a ser tan rígidas y a creer en los pensamientos que estaban pensando. Son más conscientes de cuando vuelven a caer en un hábito, y eso es lo que inicia el proceso de cambio. Por lo tanto, tenemos que desaprender antes de reaprender. Tenemos que romper el hábito del viejo yo antes de reinventar un nuevo yo. Tenemos que crear conexiones presinápticas y brotar nuevas conexiones. Tenemos que desactivar, desconectar, volver a activar y volver a conectar. Tenemos que transformar un cuerpo memorable en una nueva mente y en una nueva emoción, como el programa y reprogramar. Esa es la acción, y es un proceso de 2 pasos. Sí, me gusta la forma en que lo llamas una acción. Hubo otra cosa que dijiste que pensé que era realmente poderosa sobre cómo las percepciones en sí mismas son esencialmente inertes. No hacen nada. Y entonces, ¿qué hacemos con un insight? ¿Cómo tomamos un momento de avance y nos aseguramos de que no sea solo un momento de avance? ¿Cómo garantizo que las personas que están viendo ahora mismo están teniendo como 100 momentos de ajá, seguro? Ese fue definitivamente el caso para mí mientras investigaba sobre ti, y cuando dijiste eso pensé, y ese es el peligro. Tienes el ajá y luego nada. Sí, es un peligro, porque entonces las personas retrocederán a la mediocridad y usarán el insight para excusarse de dar un salto. Dirán, sí,
Sabes, tengo un desequilibrio químico en mi cerebro. Sí, mi padre era realmente dominante, era un perfeccionista. Por eso soy como soy. Sabes, la gente inventa cosas para excusarse. La idea es, en realidad, darles permiso para permanecer limitados. Y es una idea asombrosa porque ellos te dirán que realmente quieren superar su ansiedad. Pero, ok, tomemos a tu exmarido. Pongámoslo en una camisa de fuerza, envolvámoslo con cinta adhesiva y disparémoslo a la luna. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué vas a hacer ahora? Aún tienes que hacer esos cambios. Y entonces el enemigo de la persona muere o algo cambia en su vida y esa persona ya no está. Encontrarán a otra persona a la que odiar. Así es como funcionamos como seres humanos. Simplemente buscamos otra razón para sentir esas emociones. Así que creo que cuando las personas comienzan a entender esto, sabes, creo que el conocimiento es poder, pero el conocimiento sobre uno mismo es empoderamiento personal. Entonces, ¿cuánto de esto es realmente aprender a bifurcar el mundo en emociones negativas que tienen una neuroquímica negativa asociada? Y dijiste que en esos estados, si vives en un estado perpetuo de hormonas del estrés y cosas así, la enfermedad está a un paso. Y luego del otro lado está la comprensión de que hay todo un lado de energía positiva, que es la felicidad, la alegría, el empoderamiento, lo que sea ese cóctel neuroquímico. Pero cuando estás de ese lado, tu sistema inmunológico tiene más probabilidades de funcionar bien. ¿Es eso simplemente reducirlo a algo muy básico? Sí, eso es uno de los puntos importantes. Bueno, hablemos de ello en términos de supervivencia o creación. Como dije, el 70% del tiempo las personas viven en estrés. Y vivir en estrés es vivir en supervivencia. Ahora, todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Por ejemplo, un ciervo es perseguido por una manada de coyotes. Cuando logra escapar de los coyotes, vuelve a pastar y el evento ha terminado. La definición de estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo se desequilibran, saliendo de la homeostasis. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo innately hacen para regresar a un estado de orden. Así que estás conduciendo por la carretera, alguien te corta el paso, pisas el freno, puedes mostrarles el dedo y luego te calmas. El evento ha terminado y ¡boom! Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Pero ¿qué pasa si no es un depredador el que te espera fuera de la cueva, sino tu compañero de trabajo, sentado justo al lado de ti y todo el día estás activando esos químicos porque están presionando todos tus botones emocionales? Cuando activas la respuesta al estrés y no puedes apagarla, ahora te diriges hacia una enfermedad, porque ningún organismo en la naturaleza puede vivir en modo de emergencia durante un periodo de tiempo tan prolongado. Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan a la baja los genes y crean enfermedades a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño del neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Cuando pienso en nuestros problemas, se activan esos químicos. Eso significa que nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, ¿es posible que nuestros pensamientos también nos sanen? La respuesta es absolutamente sí. Entonces, ¿cuáles son las emociones que están conectadas a la supervivencia? Vamos a nombrarlas: ira, agresión, hostilidad, odio, competencia, miedo, ansiedad, preocupación, dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, falta de valía, envidia y celos. Todas estas son creadas por las hormonas del estrés y la psicología las llama estados normales de conciencia humana. Yo las llamo estados alterados de conciencia. Entonces, tendemos a recordar esos eventos traumáticos más porque, en términos de supervivencia, es mejor estar preparado si vuelve a suceder. En el gen de supervivencia de uno se activa. Podrías tener 10 cosas realmente buenas que te suceden en tu día y solo una mala. Y no puedes quitar tu atención de esa cosa mala, de esa cosa infeliz, porque el gen de supervivencia está activado. Es realmente interesante. ¿Cómo entra en juego la epigenética en todo esto? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Has hablado de manera bastante profunda sobre las proteínas y a un nivel muy profundo sobre cómo estamos señalando a nuestra genética para crear este tipo de cambios. ¿Cómo se ve eso en realidad? Bueno, la epigenética. Epi significa por encima del gen.
Muchos años después de que Watson y Crick descubrieran la hélice de ADN, dijeron que los planos de la vida, ya sabes, todas las enfermedades se crean a partir de los genes. Resulta que menos del 5%, más bien alrededor del 1% de las personas en el planeta, nacen con una condición genética como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Tay-Sachs o la anemia de células falciformes. El otro 95 a 99% se crea por el estilo de vida y las elecciones que tomas. Puedes tomar dos gemelos idénticos con el mismo genoma exacto, uno muere a los 51 años y el otro a los 85. Mismo gen, diferente entorno. Así que de repente dijeron que mentimos. Eso estaba mal. No son los genes los que crean enfermedades, es el entorno el que activa el gen que crea enfermedades. Bueno, está bien, pero eso tampoco es toda la verdad, porque podrías tener a dos personas trabajando lado a lado en la misma fábrica. Una desarrolla cáncer después de estar expuesta a un carcinógeno durante 25 años, ambas trabajando durante 25 años. La otra no tiene cáncer en absoluto, así que debe haber algún orden interno que cause que una persona no lo contraiga mientras que la otra sí. ¿Es posible entonces? El entorno activa el gen y éste responde. Y el producto final de una experiencia en el entorno se llama emoción. ¿Puedes activar el gen antes de que lo haga el entorno al abrazar una emoción elevada? Hemos investigado esto, donde medimos 7.500 diferentes expresiones génicas en un grupo de personas que asistieron a un evento avanzado durante 4 días. Les hicimos realizar meditación sentada, meditación caminando, meditación acostada, meditación de pie, y al final de esos 4 días, solo 4 días, los 8 genes comunes que se regularon al alza fueron 2 genes para suprimir células cancerosas y el crecimiento de tumores, 2 genes para la neurogénesis, el crecimiento de nuevas neuronas en respuesta a experiencias novedosas y aprendizaje, el gen que activa las células madre para que vayan a áreas dañadas y las reparen, y el gen para el estrés oxidativo también se reguló al alza. Comenzamos a ver todos estos genes que son muy saludables y que hacen que el cuerpo florezca. Imagina si las personas hicieran eso durante 3 meses. También medimos los telómeros, los pequeños hilos en el extremo del ADN que nos indican nuestra edad biológica. Pedimos a las personas que realizaran la meditación de trabajo 5 de 7 días durante 60 días y medimos sus telómeros que determinan su edad biológica 60 días después. El 74% de las personas alargó sus telómeros, un cambio significativo del 40% y un cambio muy notable del 20%. Eso significa que recuperaron un poco de su vida. Si se alargaron un 10%, recuperaron el 10% de su vida. Eso es increíble. Antes de hacer mi última pregunta, diles a estos chicos dónde pueden encontrarte en línea. Claro, mi sitio web es simplemente drjoedispensa.com. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en todas partes. Y mi pregunta final, ¿cuál es el impacto que deseas tener en el mundo? Creo que el objetivo final para mí es empoderar a las personas hasta tal punto que se den cuenta de que necesitan menos cosas externas para ser felices, menos cosas externas para regular sus estados de ánimo y sus comportamientos, y que comiencen a usar el tipo de poder al que todos tenemos acceso para realmente cambiar el mundo y hacer una diferencia, de modo que haya más paz, menos personas sin hogar, más conexión, que nos apoyemos y amemos mutuamente y que sirvamos mejor. Creo que debemos comenzar, en su mayoría, si todos están trabajando en sí mismos y tratando de presentar el mejor ideal de sí mismos al mundo. Creo que el mundo sería un lugar mejor. Esa es mi pasión y estoy siendo testigo de que está sucediendo ahora, más de lo que jamás pensé que sería posible. Fue increíble, Joe. Muchas gracias por estar aquí. Es asombroso tenerlos a ustedes. Vayan a ver los videos de este hombre. Son algunas de las mejores explicaciones de lo que sucede dentro de la mente que te he encontrado. Hay varios que literalmente tengo que obligar a algunas personas en mi vida a sentarse y ver. Son explicaciones increíbles de cómo te creas a ti mismo a partir de las cosas que haces habitualmente.
La forma en que piensas crea un sentimiento, la forma en que te sientes crea un pensamiento que coincide con eso y luego entras en este ciclo. Y llegar a la conclusión de que esa personalidad es, en última instancia, un conjunto finito de patrones en tu cerebro, creo que es realmente iluminador en términos de cómo experimentamos el mundo. Creo que cuando las personas entienden que está dentro de su control, que no tienen que creer cada pensamiento que piensan, que pueden salir de eso, que pueden aprovechar la metacognición para pensar sobre su pensamiento, de construir y decidir en qué quieren pensar y comenzar a enfocarse en eso, pueden crear una versión completamente diferente de sí mismos que tienen nuevos sentimientos elevados, que está del lado de la positividad, empoderándose a sí mismos. Creo que es realmente increíble y él se adentra en lo mecánico, lo cual me encanta. Ustedes no se arrepentirán de sumergirse en el mundo de este hombre. Creo que obtendrán algunas revelaciones increíbles. Muy bien, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y hasta la próxima. Amigos, sean legendarios. Cuídense. Muchas gracias por ser parte de lo increíble. Gracias a todos por ver y ser parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse. Recibirán videos semanales sobre cómo construir una mentalidad de crecimiento, cultivar la perseverancia y desbloquear su máximo potencial.